¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Contanos un poco de la gestión de museos que venís realizando ya desde hace varios años y en qué consiste todo esto. Bueno, a nosotros nos toca trabajar coordinando un equipo que sus labores tienen que ver con los museos que dependen directamente del Ministerio de Educación y Cultura y con una articulación también con el resto de los museos del país. Uruguay tiene hoy día en el orden de 220 museos distribuidos en todo su territorio nacional, de los cuales, para ser claros, que dependan directamente del Ministerio de Educación y Cultura son 8. ¿Sí? Y después tenemos algunos otros que son cogestionados con intendencias departamentales o con otras entidades del Estado. Entonces, en cuanto al trabajo, es un poco como esa doble identidad, ¿no? Nosotros trabajamos en el desarrollo de una política pública en materia de museos que atienda tanto a los museos a nivel nacional como también específicamente a lo que tiene que ver con museos del Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, ahora el próximo 13 de diciembre, ya pasó el aviso, estamos celebrando una nueva edición de Museos en la Noche. Son 15 años de Museos en la Noche, de hecho la edición se llama 15 años construyendo cultura, porque tenemos un hashtag en las redes que es Construyendo Cultura. ¿Arrancó en 2005? Exactamente, arrancó en 2005. La primera edición fue una edición básicamente montevideana, de unos 20 y pico de museos y espacios que se sumaron a la actividad, y año a año se fue fortaleciendo, ¿no? Hoy llegamos ya en las últimas ediciones, por ejemplo la edición del año pasado, ya contábamos con más de 130 museos que formaron parte de la programación del evento en el año 2018, distribuidos en los 19 departamentos del país. Y eso de alguna manera podríamos hacer un paralelismo con lo que hemos venido trabajando, ¿no? O sea, tratando de construir en materia de museos tanto en lo que tiene que ver con las responsabilidades propias a la interna del Ministerio de Educación y Cultura, como en la construcción de redes de cooperación con distintas instituciones que están en el territorio nacional, particularmente museos y también con otras instituciones, por ejemplo, Universidad de la República u organizaciones sociales. Después podemos hablar un poco, pero hemos trabajado con la Unión Nacional de Ciegos, con la Asociación de Sordos del Uruguay, precisamente en una política de democratización del acceso a la cultura y en particular a la oferta que tienen los museos, para precisamente hacer accesibles los museos a estos colectivos que históricamente han sido un poco dejados de lado a la hora de pensar las propuestas en los museos, ¿no? Pero hay mucho movimiento, ¿qué cantidad de gente se mueve? Bueno, nosotros, particularmente en el evento andamos, básicamente podemos decir que en 80.000 personas. Y en el caso de los museos, este año, por ejemplo, calculamos que vamos a tener en todo el Uruguay en el orden de 1 millón de visitantes en las distintas actividades, ¿no? Eso realmente hoy se dice con naturalidad, ¿no? Pero cuando miramos hacia atrás, ¿no? Y nosotros en los museos que trabajamos con la memoria precisamente, y con una memoria, llamémosle activa, en el sentido también de que sirva para un poco interpretar el presente y proyectarnos hacia el futuro también en nuestras acciones y como sociedad toda. Si nosotros nos ponemos en el año 2005, por ejemplo, que es donde arrancamos, ¿no? con este evento en particular, en Museos en la Noche, por ejemplo. A partir de ahí tuvimos que, primeramente, desde lo institucional, diagnosticar la situación en materia de museos. También, de alguna manera, organizar, reorganizar y crear, ¿sí? A partir de 2005, recuerden que nosotros veníamos de la crisis de 2002, o sea, un Uruguay bastante castigado en general en materia de cultura, con la gran riqueza que tiene, bastante pobre en materia de políticas públicas al respecto. Y en el marco de esa construcción de políticas públicas en cultura, particularmente en museos, se comenzó a trabajar en una línea precisamente que fortaleciera al propio campo. La infraestructura también. Por ejemplo, infraestructura. Y
Pero marcando eso, precisamente es en repensar la función social de los museos en nuestro país, ¿no? Esa idea bastante asociada a un museo, primero de élite, donde donde no era un lugar para el gran público, ¿no? Donde era un lugar más bien de ciertas élites culturales, intelectuales, económicas también, ¿no? que podían acceder a esa propuesta, por más que el acceso ha sido gratuito, ¿no? A lo largo de la historia, generalmente en la mayoría de los museos del país. Pero pensando precisamente o repensando esa función, ¿no? En la línea de democratizar el acceso y de democratizar los discursos también de los propios museos, ¿no? Los museos en nuestro país, históricamente y legítimamente, en el sentido de, según los contextos históricos en los cuales fueron creados, contaban determinadas cosas y dejaban afuera muchas otras, ¿no? Sobre todo dejaban afuera a muchos colectivos también, ¿no? Desde clases sociales hasta cuestiones de género, ni que hablar de los colectivos de afrodescendientes, de los colectivos indígenas, ¿no? Que si uno recorre los museos del país, hoy no tanto, porque eso ya se han generado acciones al respecto, pero generalmente estos colectivos o no figuran, están totalmente silenciados o están en un lugar secundario, de acompañamiento de otros, ¿no? ¿Cómo se logra abrir el abanico al punto de estas cifras que parece gigantesca, 1 millón de personas? Bueno, precisamente es diversificando las propuestas y haciendo que la gente se sienta más parte de lo que son los museos, ¿no? Que se sienta parte de, que cuando vaya a un museo pueda hacer para ver algo distinto, ¿no? Y conocer cosas ajenas, ¿no? Pero también que cuando uno vaya a un museo se pueda sentir identificado también, que ahí hay parte de su historia personal, parte de su historia familiar, colectiva, ¿no? Eso es parte también de lo que se ha venido trabajando en los museos del Ministerio y en los museos también de otros ámbitos, de otras dependencias. Voy a poner un par de ejemplos nada más que no corresponden precisamente en principio y después paso a los del Ministerio. Actualmente hay un proyecto de los museos departamentales de Paysandú, del departamento de Paysandú, que se llama Mujeres en Defensa, que es un proyecto que fue premiado por el programa Ibermuseos y financiado a través de ese premio, que recupera el papel que las mujeres jugaron en la defensa de Paysandú, ¿sí? Que generalmente había sido silenciado, pero también lo trae al presente, ¿sí? Y generan actividades en relación a esa propuesta, ¿no? Que recupera las historias, los nombres y las historias de las mujeres que participaron en aquella defensa, pero también lo trae precisamente a problemáticas, a temáticas vinculadas al tema de la mujer, a cuestiones de género, que están muy presentes en la actualidad y en la línea de conquista de derechos también y de defensa de la conquista de esos derechos. Este proyecto que surge del Museo Departamental de Paysandú, de la ciudad de Paysandú, está itinerando por distintas localidades del departamento de Paysandú y va a pasar a itinerar también por otras localidades. Otro proyecto muy interesante del equipo que integra el Museo Departamental de Colonia del Sacramento, el Museo de Colonia del Sacramento, es un proyecto también premiado por Ibermuseos que se llama Voces Silenciadas. Y lo que hace es recuperar las historias de aquellos habitantes de lo que es el casco histórico de Colonia del Sacramento, que, para ser claro, fueron expulsados por una problemática que es la gentrificación, que cuando se convierte en patrimonio de la humanidad, Colonia del Sacramento, comienzan a aumentarse, a valorizarse y a especularse con las viviendas, con los terrenos. Los alquileres aumentan, se compran las casas, etcétera, por personas nacionales, pero sobre todo también mucho extranjero, y son expulsados de ese lugar. Y lo que hace este proyecto precisamente entrevista a esos viejos pobladores, entonces ellos identifican en este lugar donde hoy hay un restaurante, era el conventillo del lugar, y acá nos juntábamos y salíamos todos a tocar el tambor y no había agua, no había luz, y recuperan esas historias. Y esas historias son grabadas, son filmadas y pueden ser accesibles a quienes recorren Colonia del Sacramento a través
de un simple recurso como son los códigos QR, que son puestos en las fachadas de esos edificios. Ese tipo de cuestiones son las que muchos museos están recuperando. El Museo Histórico Nacional, que es donde en una de sus sedes estamos ahora, también ganó un proyecto con Ibermuseos que tiene que ver con eso. Tiene que ver con identificar los vacíos y los silencios que hay en las exposiciones que tiene el Museo Histórico Nacional. Muchas veces nos puede costar, a veces, cambiar ciertas exposiciones por un tema de infraestructura, ¿no? Que, bueno, destinamos de pronto recursos a cosas más urgentes, pero no por eso debemos dejar que el discurso siga siendo el mismo a lo largo de los años. Con un montaje que de pronto tiene años, nosotros podemos, precisamente en una recorrida por ese museo con los visitantes, que los propios visitantes vayan identificando qué es lo que está ahí contado, qué es lo que está presente y qué es lo que está faltando, ¿no? Porque también es parte de las nuevas propuestas, ¿no? O sea, no un visitante pasivo, solo receptor, sino que hoy día también, digamos, desde los niños, los jóvenes y los adultos, tienen muchos recursos también y tienen su forma de pensar, tienen su ideología, tienen su interpretación de la historia, y la idea es que dialoguen y debatan con lo que está planteando el museo, ¿sí? Esa es parte de la riqueza, ¿no? que también tienen estas nuevas propuestas, que no tiene que ver directamente con lo infraestructural. Podemos ir a lo infraestructural, por ejemplo, y repasando un poco los 15 años. Yo te decía, estamos en una de las sedes del Museo Histórico Nacional, concretamente en Casa La Valleja. El Museo Histórico Nacional tiene 8 dependencias, 8 casas. En su momento llegamos a tener solo 2 casas abiertas, por problemas de deterioro edilicio, problemas de personal, etcétera, etcétera. Hoy día ya tenemos 6 de esas casas abiertas a público. Concretamente tenemos digamos, casas que son museo, como este que estamos aquí, la Casa La Valleja, también la Casa de Rivera, la Casa Quinta de Herrera y la Casa Montero, que es el Museo Romántico. Esos son dependencias que son subsedes del Museo Histórico Nacional. Aparte tenemos la Casa de Jiménez, que es una dependencia que es de reserva de las colecciones del museo, y taller de restauración y de conservación del museo, algo que no tenía el museo, ¿sí? Y que es fundamental para conservar las colecciones que tiene el museo. Porque hay mucho trabajo que no se ve de pronto en el visitante, pero esto es un elemento fundamental. El museo cuenta con un lugar ahora acondicionado para tener en buenas condiciones sus reservas, digamos, equipo especializado en conservación y restauración. Y precisamente también ahora se está trabajando en la recuperación de la Casa de Garibaldi y en la Quinta de Valle en el barrio Piedras Blancas. Precisamente ahí es un lugar central donde queremos trabajar, pensando un poquito a futuro también, a corto plazo, digamos, porque es precisamente una de las sedes que tiene el museo que está descentralizada dentro de lo que es Montevideo, ¿sí? Está en una zona donde ya estamos trabajando y coordinando con los municipios de la zona, con organizaciones sociales de la zona y con escuelas y liceos de la zona, para precisamente que ese museo sirva como un lugar de encuentro y de construcción y fortalecimiento de un tejido social, ¿no? en un barrio, digamos, en este caso, que no es un barrio céntrico, ¿no? Y que también tiene otras dinámicas, ¿no? otras identidades, ¿no? Y que de alguna manera precisamente la población de la zona pueda sentirse como parte de ese museo y que el museo es parte de la historia de ellos también, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Mucho, millones. No sabría decirte exactamente, pero realmente cuesta mucho porque lo que tiene la recuperación y la restauración de estas casas es que son casas históricas. Todos son monumento histórico nacional, tienen la máxima protección patrimonial que hay en el país. Por lo tanto, no es que vengo con 4 albañiles y me pongo, ¿no?, a revocar una pared así nomás. Hay que restaurar y tratar de preservar precisamente las características originales que tienen estos lugares, ¿sí? Y yo te hablaba de descentralización. Estamos ahora con una línea de trabajo que es la siguiente.
Los museos en Uruguay tienen 180 años. El año pasado celebramos 180 años de la apertura del primer museo, que luego, si tenemos tiempo, voy a hablar de él, que es el Museo Nacional de Historia Natural. 180 años de museos en el país, 4 museos nacionales que tienen la máxima categoría, que son el Museo Histórico Nacional, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Historia Natural y Museo Nacional de Artes Visuales. Los 4 en Montevideo. Por lo tanto, hemos comenzado un trabajo de descentralización también. Se ha trabajado mucho en lo que se llama la circulación en materia cultural en general y en particular en museos también, generando corredores, generando redes de cooperación, y esto lo hemos hecho mucho con exposiciones que han itinerado por distintos departamentos del país, del Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Artes Visuales, etc. Museo Nacional de Antropología también, Museo del Carnaval, que ha generado también una propuesta muy interesante, que es recuperar aquellos conjuntos y personajes del carnaval que triunfaron en el carnaval más montevideano, pero que vienen de localidades habitualmente que le llamamos del interior del país. Y vivieron los carnavales locales también. Entonces se está recuperando la historia de esas tradiciones de los carnavales locales, que son muy distintas a las de Montevideo, ¿sí? Y esa exposición también ha itinerado por el país. Pero más allá de generar esa descentralización en el sentido de itinerancias, también ha sucedido que han venido exposiciones de museos, por ejemplo, del Museo Histórico Departamental de Paysandú, aquí a esta casa en Casa La Valleja. O sea, no solo Montevideo sale, ¿no?, a difundir la cultura, porque no es así. Precisamente hay mucho valor patrimonial, hay muchas personas valiosas, muchos investigadores, académicos, historiadores, en otros departamentos que no son en Montevideo y que tienen mucho para aportar también en ese sentido, porque a veces esa visión un poco iluminista realmente creo que ya la hemos desterrado y tratamos de... ¿Estamos hablando de 130 museos? ¿En el país? Sí. No, en el país tenemos unos 220 museos. 220. En la totalidad. Entonces, ¿qué hemos comenzado a trabajar? En filiales de museos, de los museos nacionales, pero radicados en el interior del país. Y son convenios con museos que ya existen. Un ejemplo es el Museo Histórico Departamental de Paysandú. Es hoy día filial del Museo Histórico Nacional. Ahí hay exposiciones que se han generado conjuntamente. Hay una, por ejemplo, que estuvo aquí en el Museo Histórico Nacional, que es sobre la primera vez que se celebró un 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, en Uruguay. Ese es un trabajo que hicimos conjuntamente con el Instituto Cuesta Duarte y con el PIT-CNT también, que fuimos a buscar, que les planteamos precisamente esto también. Necesitamos recuperar la historia de los trabajadores. Los museos tienen que contar la historia de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Se hizo una exposición en el Museo Histórico Departamental y luego esa exposición va a Paysandú, pero no es la misma exposición. Tiene elementos que estaban aquí, pero se incorporaron elementos aportados por, en ese caso colaboramos con la Universidad de la República, con el Instituto Cuesta Duarte también, con historiadores y organizaciones de trabajadores locales y trabajadoras que aportaron la historia desde Paysandú, ¿no? ¿Qué pasó en Paysandú también? Entonces, esto ahora va a ir a otro departamento, ¿sí?, con la misma lógica, ¿sí?, que se vaya de alguna manera nutriendo de esa historia local, recuperando esa historia y poniéndola en valor, ¿sí? Esto, por ejemplo, es parte de lo que queremos hacer con las filiales. Hoy estamos a martes. El jueves próximo, el 14, se va a firmar un convenio de cooperación, precisamente, en este caso, con el Consejo de Educación Secundaria, que tiene un museo que está en la ciudad de Durazno, en el Liceo Rubino de la ciudad de Durazno. Ese museo, que le llaman Sala de Arte, pasará a ser una filial del Museo Nacional de Artes Visuales. ¿Cuál es la idea de las filiales? Y es lo que te digo, no es solo llevar, sino que por supuesto llevamos y hay exposiciones y creemos que es importante que en este caso obras de arte que hace décadas que están en Montevideo y no pudieron ser apreciadas en otros departamentos, sí sean llevadas en este caso a Durazno. Pero también fortalecer capacidades, digamos, capacitar al personal del lugar.
poder hacer exposiciones con las colecciones que ellos tienen ahí, que hace décadas que no vemos en Montevideo de pronto, y poder traerlas aquí también. O sea, tienen sus fortalezas y la idea es precisamente trabajar en red y fortalecernos mutuamente. Entonces, ahí tendríamos ya una filial del Museo Histórico Nacional en Paysandú, una filial del Museo Nacional de Artes Visuales en Durazno, y estamos en conversaciones, ya casi definido, pero tendríamos una filial del Museo Nacional de Historia Natural en el este del país y una filial del Museo Nacional de Antropología en el norte del país, con esta idea de generar en lo posible centros de referencia mediante esta modalidad de filial que va a durar unos años, no son eternamente filiales. La idea es fortalecer lugares y luego pasar a tener filiales en otros lugares y que estas primeras filiales sean centros de referencia que cooperen a nivel regional con otros museos del país, ¿no? Esa es un poco la idea de ir construyendo y es parte de una política que estamos implementando, ir fortaleciendo y no solo llevando, ¿sí? Esa es un poco la idea.